Mateo 5, 17 al 20. Dice el Señor Jesús: no he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Como le comentaba a mi hermano, hoy continuamos con esta serie de predicaciones sobre el Sermón del Monte. En el texto que acabamos de leer, el Señor Jesús dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cuando el Señor Jesús, hermano, inicia su ministerio, cuando el Señor Jesús empieza a hablar y empieza a traer enseñanza al pueblo, algunos pensaban que era una nueva doctrina que Él traía, otros por la forma en que Él hablaba, por lo que enseñaba, creían que Jesús estaba quebrantando la ley. Pero Jesús, hermano, empieza aclarando el punto y les dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Jesús les está diciendo: no piensen que he venido a destruir la ley, a desvanecer la ley, a deshacer la ley con una enseñanza nueva. Eso significa abrogar, ¿sí? Todo lo contrario. Jesús, hermano, cuando vino a este mundo, vino con el propósito de que toda la ley y los profetas se cumpliesen. La razón de su venida a este mundo era precisamente ese, que la ley se cumpliera en su totalidad. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Qué entendemos por ley? Cristo se está refiriendo, como lo dice, a la ley y los profetas. Se está refiriendo a los libros conocidos como los libros de la ley, los primeros 5 libros, lo que para el pueblo judío era la Torá, todos los libros de los profetas, los salmos en sí, todo el Antiguo Testamento. El Señor Jesús, cuando dice la ley y los profetas, se está refiriendo a que todo lo que se ha dicho en el Antiguo Testamento se ha de cumplir. Y mire, para darnos una idea de lo que Jesús está diciendo cuando dice la ley y los profetas y que Él ha venido a cumplirla, hermano, los fariseos calculaban la ley de Dios que contenía 248 mandamientos y 365 prohibiciones. Así es como calculaban los fariseos la ley de Dios. Aproximadamente 248 mandamientos y 365 prohibiciones. Los fariseos eran aquellos que se jactaban de tratar de cumplir la ley rigurosamente en todos sus aspectos. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿hasta qué punto podían cumplir con todos estos mandamientos y guardar todas las prohibiciones que la ley traía? Santiago, en su epístola, en el capítulo 2 y versículo 10, declara y dice lo siguiente: porque cualquiera
que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. Entonces, hermano, vamos viendo la dimensión de esto que está diciendo el Señor Jesús. Que Dios dio su ley para ser guardada toda, absolutamente y completamente toda. Santiago dice, por un mandamiento que se quebrante, ya eres culpable de toda la ley, ya quebrantaste la ley. Y generalmente, hermanos, los hombres, los seres humanos y aún el pueblo de Dios, cuando nos confrontamos con Dios y cuando se nos habla el Evangelio, porque el Evangelio es la ley de Dios, es la confirmación de la ley de Dios, no es otra cosa sino la aplicación de toda la ley de Dios, eso es el Evangelio. Cuando se nos confronta con el Evangelio empezamos a autodefendernos y decimos, bueno, yo no robo, yo no mato, yo no adultero, yo no digo falso testimonio contra mi hermano. Y empezamos a hacer un recuento en una manera de autodefensa de nuestra naturaleza caída que no quiere ser confrontada con la realidad. Y si empezamos a hacer un balance de los mandamientos que guardamos en comparación de los que no guardamos, hermano, creo que daríamos mal las cuentas a Dios. Pero los seres humanos así somos. Con uno que guarde, pienso que ya me justifiqué delante de Dios. Con 2 o 3 que diga que guardo, creo que eso ya me justifica delante de Dios. Y como un medio de defensa usamos la comparación, bueno, yo no soy como fulano, como mangano, yo no soy como aquel que hace, que mata, que roba, que secuestra, que asesina, que le quita a los que menos tienen, yo no soy. Pero la realidad es que Santiago dice, si con uno que faltes ya eres culpable de toda la ley, ¿cuál es el origen de esto, hermano? Porque es que Santiago dice que con un solo mandamiento que violemos ya nos hacemos culpables de toda la ley. Porque quien dio la ley es un Dios santo. Y todos los mandamientos, todas las ordenanzas de Dios reflejan su santidad, su naturaleza santa. Entonces no podemos presentarnos delante de Dios y decirle, Señor, he guardado 200 de tus mandamientos, pero 40 no. Pero yo creo que 200 son suficientes para justificarme delante de ti. No es posible. Porque el Señor Dios es un Dios santo, que no admite el pecado, que en Él no hay ni una pizca de maldad, de perversión, de nada. Es un Dios completa y absolutamente santo. Cuando se nos habló del atributo de Dios de la santidad, ¿se acuerdan? Que es de los atributos que más menciona la Biblia, que Dios es un Dios santo. Y por consiguiente todo lo que emana de Él es santo. Sus palabras, sus mandamientos, sus preceptos, sus ordenanzas son santas. Por eso es que no podemos ir y presentarnos delante de Dios sin cumplir completamente la ley. Cristo, por eso cuando inicia su discurso,
les aclara y les dice, yo no he venido a destruir la ley, a violar la ley. Contrariamente he venido para que la ley se cumpla. La ley es todo aquello que Dios, hermano, dio primeramente a los hijos de Israel en el monte Sinaí. Es toda esa gama de mandamientos y prohibiciones que les dio. Y la ley, hermano, se constituye, para los judíos, para estudiarla, se constituye de 3 partes. Y estas partes son la ley moral, que consistía en los 10 mandamientos y todos los grandes principios morales que se derivan de los 10 mandamientos, ¿sí? Por ejemplo, si la Biblia dice, no matarás, usted entiende que si usted levanta la mano contra su hermano y lo hiere, está violando a esa ley moral de Dios, a esos mandamientos, ¿sí? Se entiende, ¿sí? Si la ley de Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen de nada de lo que esté en el cielo o en la tierra, usted entiende que esto implica cualquier clase que el hombre fabrique con sus manos de objeto y le dedique adoración o reverencia. ¿Sí? Bueno, la Biblia menciona que ídolos de oro, plata y bronce, pero si los hacemos de plástico, también, ¿no? Se entiende. Si son de resina, si son de yeso, si son... ¿sí? Se entiende todo esto, hermano. Entonces, lo primero es que la ley la dividían en una ley moral, ¿sí? Donde Dios, hermano, estaba dando mandamientos para que el pueblo pudiera de esta manera vivir en armonía con su Creador. Porque si nosotros no vivimos aguardando, acatando los mandamientos de Dios, no puede haber una relación de armonía con Dios. Al contrario, no podemos tener una relación con Dios si no guardamos sus mandamientos. En segundo punto tenemos la ley judicial, las leyes de la nación israelita, que bajo las circunstancias en que vivían en este tiempo, en las que se encontraba el pueblo, indicaban a los hombres cómo comportarse en relación a los demás, y lo que se podía y no se podía hacer. En este caso entendemos cuando Dios les dice, estos son los alimentos puros, ¿sí? Los animales puros, los que has de usar para comer y los que no has de usar para comer, ¿sí? La forma en que se tenían que relacionar con los otros pueblos, Dios les decía que sus hijos no se fueran a mezclar con las hijas de los amorreos, de los jebuseos, con las naciones paganas, ¿sí? Esta porción que conocemos como ley judicial, Dios daba ordenanzas para que los hombres supieran cómo dirigirse y cómo comportarse unos con otros, ¿sí? Cómo debían de tratar a los esclavos, a los extranjeros, a las viudas. Todo eso se refería a la ley judicial. Y por último, hermanos, encontramos que la ley se divide en una ley ceremonial, la cual se refiere a los sacrificios, a las inmolaciones y a todos los ritos relacionados con el culto a Dios. Dios da mandamientos y le dice a Moisés, ¿sabes qué? Vas a construirte un arca y la vas a hacer de acuerdo al modelo que yo te doy. La vas a hacer de este tamaño, de tales medidas, vas a hacer un altar de bronce, vas a hacer el altar del sacrificio y lo vas a hacer de esta manera, ¿sí? Cuando se ofrezca el sacrificio se va a ofrecer de esta manera, la víctima tiene que ser un becerro, un cordero limpio, sin mancha, sin defecto,
Esa era la ley ceremonial. El sacerdote va a hacer lo siguiente, ¿sí? Va a ofrecer el sacrificio de esta manera, va a sacrificar el animal de esta forma, va a derramar la sangre sobre el altar y todo ese tipo de cosas. Eso es la ley ceremonial que tenía que ser cumplido para llevar el culto a Dios. Y todo el simbolismo de diferentes ofrendas y los detalles que el Antiguo Testamento nos narra, ¿sí? Cuando construyeron el tabernáculo, Dios les dice cómo construir el tabernáculo, el candelero, los instrumentos, las vasijas. Todo eso era la ley ceremonial que debían de cumplir los hombres. Cristo, hermano, está diciendo que Él vino a cumplir con toda la ley y los profetas, con la ley moral, con la ley judicial, con la ley ceremonial. Cristo cumple con la ley moral cuando Él mismo declara, y Cristo hace esta declaración en 2 ocasiones al menos, porque hay un solo Dios, ¿sí? Cristo está declarando que hay un Dios único para Israel, amén. Cristo con su vida justa, intachable, recta, cumple con todas las demandas de la ley judicial, y con su sacrificio como cordero y como sacerdote, cumple con toda la ley ceremonial, expiando los pecados de los hombres, derramando su propia sangre, amén. Por eso es que Cristo dice, yo no he venido a abrogar la ley, a romper la ley, sino a cumplirla. Pero ¿qué significa cumplir? Sí. Cuando usted le pregunta a alguien, como en algún momento un joven le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para entrar en el reino de los cielos o para heredar la vida eterna? ¿Y qué le responde el Señor Jesús? ¿Has guardado los mandamientos? Sí, los he guardado todos, contesta esta persona, este hombre a Jesús. Y Jesús le empieza a dar una lista: no robarás, no matarás, no dirás falso testimonio. Y él dice, sí, Señor, los he guardado todos. Entonces vemos cómo Cristo, hermano, trae una aplicación de esa ley al momento por medio del Evangelio. Entonces dice, solo te falta una cosa: ve y vende lo que tienes y dalo a los pobres, toma tu cruz cada día y sígueme. ¿Qué está haciendo Jesús? No es que Jesús está sacando otro mandamiento, no. Está confirmando el mandamiento de la ley. Porque la ley enseñaba que el pueblo de Israel tenía que tener cuidado de los pobres, de los desvalidos, de los huérfanos, de las viudas. Y Cristo estaba enseñándole que todavía no había podido cumplir ni siquiera el primer mandamiento. Porque el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y este hombre tenía a su dinero como su Dios. Por eso cuando oye estas palabras de Jesús, dice que se entristeció mucho y se fue. El Evangelio nos revela la ley de Dios. El Evangelio nos pone en la debida dimensión con el mandamiento de Dios. El Evangelio de la gracia de Dios, la gracia no vino para quitar la ley, sino para cumplirla. Por eso Pablo dice que el fin de la ley, el propósito de la ley, la razón de la ley es Cristo. Pero muchas veces por conveniencia decimos, no, la ley se acabó en Cristo. No, porque Cristo dice que vino a cumplirla. Y Cristo dijo que si nosotros no cumplimos con toda esa ley, no entraremos en el reino de los cielos.
Si nuestro cumplir no es mayor que el de los fariseos y los escribas, no podremos entrar en el reino de los cielos. La palabra cumplir significa llevar a cabo algo. Cumplir en el sentido de prestarle obediencia completa. ¿Ya hiciste lo que te dije? Sí. Nomás me faltó esto. Eso no es cumplir. Eso no es obediencia. ¿Ya trajiste lo que te encargué? Sí. Y decimos sí. Nomás me faltó traer esto, aquello. Entonces no hemos cumplido, no estamos cumpliendo con el mandamiento. Porque cuando dice Cristo que vino a cumplir completamente con la ley, prestando una obediencia completa, llevar a cabo literalmente todo lo que se ha dicho y establecido en la ley y los profetas. Por eso, la obediencia a la ley no puede ser otra cosa sino guardarla completamente toda. Porque si no, no es obediencia. Es una obediencia incompleta. Entonces, nos damos cuenta cómo es que en este sermón de Jesús, una vez que pasamos las bienaventuranzas, que Jesús tocó el carácter del creyente, su comportamiento. Sin ese carácter no se puede cumplir la ley de Dios. Si no eres un pobre en espíritu, que reconoces tu condición caída, pecadora delante de Dios, y no vienes a Dios en el arrepentimiento, nunca vas a reconocerte como un pecador. Si no estás sufriendo por causa de cumplir esa ley, no vas a alcanzar el reino de los cielos. Por eso el sermón del monte es una sola enseñanza. El carácter del cristiano, la vida del cristiano se empieza a mostrar cuando Jesús empieza entonces sí a decir dónde se aplican las bienaventuranzas, y lo primero es en el cumplimiento de toda la ley. Porque si no, hermano, entonces, ¿qué cuentas podremos dar al Señor? Miren, ¿cuál es la razón por la que dice Cristo esto? Que Él viene a cumplir la ley. La respuesta está en el 18 y inicia el versículo diciendo, porque está dando la razón por qué Jesús declaró que Él venía a cumplir la ley. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo, absolutamente todo, se haya cumplido. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que Jesús dijo, que todos los mandamientos de Dios se van a cumplir. Y mire, Jesús utiliza y dice, ni una jota ni una tilde. ¿Sí? La jota, hermano, está hablando de la letra más pequeña, ¿sí?, del alfabeto griego, la yod. Y una tilde se refiere, hermano, a un corchete o a una mínima coma en el hebreo. Entonces, cuando ve usted cómo se escribe el hebreo, la letra más pequeña, la letra más pequeña, la yod, se va a cumplir. Aún el punto más significante, que es, decimos, bueno, si no lo trae, ¿qué tiene? Dijo Jesús que se va a cumplir. Toda la ley de Dios se va a cumplir. Todo lo que Dios dijo se cumplirá. Nada va a quedarse sin cumplimiento. Por eso es que Cristo ha venido a cumplir la ley. Porque parte del cumplimiento de esa ley era que Cristo viniera a este mundo. Los profetas lo dijeron.
los profetas lo anunciaron. Toda la profecía de Cristo se cumplió, su nacimiento en Belén, su vida, su sacrificio, su muerte expiatoria, su predicación, todo lo dijeron los profetas y todo se cumplió. La forma en que moriría, el Salmo 22, horadaron mis manos y mis pies, mis huesos los puedo todos contar, porque no fracturaron sus rodillas, como se utilizaba con los crucificados. Todo se cumplió, la ley y los profetas. Todo lo que se dijo de él se cumplió. Cristo, hermano, cumplió con todos los mandamientos de la ley de Dios. Por la siguiente razón, la Biblia nos dice, hermano, que Cristo nació bajo la ley como usted y yo hoy hemos nacido bajo la ley de Dios. Gálatas 4:4, mire lo que dice Pablo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que en algún momento erróneamente alguien puede decir, bueno, Cristo por ser Hijo de Dios podía haberse dado el lujo de no cumplir algún mandamiento. No, tenía que cumplir con toda la ley, porque Él nació como nosotros bajo la ley de Dios. Entonces, así como nosotros tenemos un llamado a cumplir la ley, Cristo mismo nació con ese mismo llamado a cumplir la ley. Lo glorioso del tiempo en el que vivimos, hermano, es que nosotros, es por medio del Evangelio que podemos cumplir la ley, por medio de la gracia de Dios, de la obra de Dios en nuestro espíritu, es que podemos guardar toda la ley. Este es el pacto que haré con la casa de Israel en aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes y mis mandamientos en su mente y en su corazón las escribiré. Para nosotros la ley ya no es algo externo, es algo que está escrito en nuestro corazón desde que aceptamos a Cristo. La ley fue escrita en nuestro corazón por la obra del Espíritu Santo. Cristo nació por el Espíritu Santo. Usted y yo fuimos engendrados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Nacimos de nuevo por la obra del Espíritu Santo. Juan 3, el nuevo nacimiento. Entonces, hermanos, nos vamos acomodando y vamos entendiendo que usted y yo, por medio de la gracia de Dios, Dios nos ha provisto para cumplir con toda la ley. Si no, Cristo no les diría a sus discípulos, si vuestro cumplimiento de la ley no es mayor que el de los fariseos y escribas, no podréis entrar en el reino de los cielos. Si vuestra justicia no es mayor, si nuestro cumplir la ley no lo abarca todo, no entraremos en el reino de los cielos. Lo glorioso es que Dios nos ha provisto su Santo Espíritu, ha escrito sus leyes y sus mandamientos en nuestro corazón, en las tablas de nuestro corazón, dice la palabra, para que nuestra justicia sea mayor. Cristo, hermano, tuvo que morir en la cruz cumpliendo la ley. Cristo no vino para ver si podía morir de otra manera. Cristo tenía que morir y derramar su sangre para cumplir con todo lo que dicta la ley. Si no, nosotros, hermano, no tendríamos redención. Miren lo que dice Hebreos, capítulo 9. Versículo 22, haciendo alusión a la ley ceremonial de los sacrificios y la remisión de los pecados. Mire lo que dice el escritor de Hebreos de Cristo. Y casi todo es purificado, ¿según qué?
la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Desde que Cristo, hermano, vino a redimirnos por nuestros pecados, desde que el Padre lo envía, Cristo sabía que venía a derramar su sangre para que usted y yo tuviéramos remisión de pecados. No había otra opción, porque la ley así lo decía, y Cristo vino a cumplir la ley. Y como el propósito de Cristo era salvarnos, librarnos del pecado y de la muerte, y como Él vino como un cordero expiatorio, no tenía otra opción más que su sangre fuese derramada en sacrificio por nuestros pecados. Es el cumplimiento del cual Cristo dice que ha venido a hacer, cumplir toda la ley. Cuando nosotros vemos a Cristo morir en la cruz, vemos cumplidos todos los símbolos del Antiguo Testamento, los sacrificios, las ofrendas, el tabernáculo, el altar, el sacerdocio, las vasijas, los panes, la propiciación, todos los símbolos o prototipos, las profecías de lo que el Señor iba a hacer en forma plena y definitiva. Cristo cumple con la ley ceremonial. No se quedó nada sin cumplir. Y esto lo vimos la semana pasada que tuvimos la mesa del Señor. ¿Se acuerda que Cristo está tomando el pan y les dice: este es mi cuerpo que por vosotros es entregado? Este es el sacrificio que yo hago por vosotros. Esta copa simboliza la sangre que por vosotros es derramada. Este es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Qué está haciendo Cristo? Ratificando lo que Dios un día había dado en la ley. Sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados. Todo es purificado por sangre. Y si usted hoy si hoy usted y yo somos limpios, es por la sangre derramada de Cristo. Ahí mismo en Hebreos 10, fíjese bien lo que dice el escritor de Hebreos, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse. Versículo 2, mire, la ceremonia de los sacrificios es una sombra, dice el escritor, es la sombra de los bienes venideros. ¿Cuáles son los bienes venideros? Cristo son los bienes venideros. El culto, el sacrificio, la entrega de la víctima es una sombra de la realidad de la ley ceremonial. La verdad tangible es Cristo entregándose en sacrificio. La ley es lo que Dios estaba haciendo, dando cumplimiento a los tiempos, ¿sí? Para que llegado el momento, por eso dice en Gálatas, venido el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Todo eso es una sombra. La verdad de la ley es Cristo y su cumplimiento en su persona. Todo esto estaba trayéndonos a Cristo. Estaba preparando Dios su plan redentor en Cristo. Cristo, hermano, enseñó y cumplió todos los mandamientos, la ley moral y la ley judicial. Cristo enseñó la supremacía de la ley judicial al enseñarnos cómo relacionarnos con los hombres. Fíjese bien cómo enseña Cristo la ley judicial. No paguéis mal por mal. Cristo te enseña cómo relacionarte con tus semejantes.
¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano, Señor? Hasta 70 veces 7. Cuando te golpeen la mejilla derecha, pon también la izquierda. Si te piden llevar la carga 1 milla, llévala 2. Si te piden la túnica, dale también tu capa. Orar por los que os persiguen y os ultrajan, bendecirlos, eso lo vamos a ver más adelante. Cristo está poniendo en operación la práctica de la ley, no está trayendo otra ley, no la está perfeccionando, porque la ley de Jehová es perfecta, la está llevando a su máximo compromiso de cumplimiento. Está cumpliendo absolutamente con la demanda de Dios. Por eso Cristo dice que Él ha venido a cumplir completamente con la ley de Dios. Luego, hermano, el Señor Jesús, si usted se fija en el versículo 20, se habla de los escribas y fariseos, de la forma en que ellos llevaban y guardaban la ley. Cristo en el versículo 19 dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mire bien, los fariseos tenían por costumbre diluir el mandamiento, minimizarlo para su fácil cumplimiento. Le voy a poner un ejemplo. El Señor Jesús los criticaba porque los hombres, hermano, traían una ofrenda al altar que se llamaba Corban. Pero cuando los hombres hacían eso, le decían los fariseos: ya no es necesario que tengas cuidado de tus padres. Si quieres, ya no les des a tus padres, trae al altar tu ofrenda y ya eso te libra de cumplir con la ordenanza: honra a tu padre y a tu madre. ¿Se fija? Eso hacían los fariseos. Por eso Cristo les llamaba hipócritas, porque el mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien en la tierra y seas de larga vida, en la tierra que el Señor tu Dios te da. Por eso es importante el cumplimiento estricto de toda la ley. Y en varias ocasiones así los fariseos, ¿sí?, metiendo tradiciones, disuadían a los hombres de cumplir el mandamiento. Y Jesús les dice: por vuestras tradiciones habéis, ¿qué? ¿Se acuerda ese texto? ¿No se acuerdan? Por vuestras tradiciones habéis quebrantado el mandamiento, queriendo que los hombres cumplan con tradiciones de hombres antes del mandamiento a Dios. Por eso reclamaban: ¿por qué comen sin lavarse las manos sus discípulos? ¿Por qué no respetan la tradición de los ancianos? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen aquello? Cuando el mandamiento era: ¿sabes qué? Lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de la boca del hombre. Aquel que habla contra su prójimo, aquel que dice mentiras contra su prójimo, aquel que da un falso testimonio, está violando la ley. Entonces, por eso Cristo puso en correcto, hermano, posición el mandamiento. No lo vino a violar, vino para que fuese cumplido. Por eso Cristo dice:
de manera que cualquiera que quebrante el más pequeño, por mínimo que sea, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Los fariseos estaban quebrantando los mandamientos. ¿De qué manera, hermano? Quitándole autoridad al mandamiento. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 27, en respecto al mandamiento, Deuteronomio 27:10, declara y dice el Señor: oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Usted ve que en alguna manera Dios diga, bueno, cumplirás hasta donde puedas. No. Cumplirás hasta donde la situación te permite, el mandamiento no. El salmista en el Salmo 119 dice en el versículo 34, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré, ¿cómo? De todo corazón. El cumplir con la ley de Dios es cuestión del corazón, hermano, y de la mente. Por eso mire lo que dice, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Eso es voluntad, eso es deseo, eso es anhelo. Si nosotros, hermano, o los fariseos, al diluir el mandamiento, al quitarle fuerza al mandamiento, por consecuencia estaban al hacer esto, el control del mandamiento sobre nuestra conciencia se ve disminuido. ¿Sí? Porque el mandamiento, ¿qué es lo que busca? Someter a la conciencia, a obedecer a Dios. Si tú diluyes el mandamiento, ¿sí?, es disminuida la sujeción de la voluntad del hombre a la voluntad de Dios. Por eso siempre iban con Jesús con preguntas capciosas, tratando de encontrar en él una falta en su cumplimiento a los mandamientos. ¿Es correcto pagar impuestos al César? ¿No dice la ley que nos debemos de sujetar a las autoridades? Que lo que la iglesia, el creyente tiene que hacer es orar por sus autoridades y cumplir con los mandamientos de la autoridad, que toda autoridad es puesta por Dios para gobierno y para castigo de los que rompen la ley. Por eso Cristo le dice, aquí no hay problema, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por eso, hermano, Cristo en el versículo 20, por eso termina esta porción diciendo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí la cuestión es el reino de los cielos. Aquí la cuestión es que todos anhelamos heredar el reino de los cielos, como dicen las bienaventuranzas. ¿Sí? Entonces, el cumplir la ley es saber que recibirás en herencia el reino de los cielos.
El cumplir la ley es saber que tienes una recompensa que te espera, que tu trabajo y tu esfuerzo nunca es en vano para con el Señor. Todo lo que haces por agradarle nunca es en vano, porque hay una recompensa preparada para ti, el reino de los cielos. Pero nuestra justicia tiene que ser mayor de los que dicen que cumplen la justicia. Tiene que ser mayor de los que diezman la pimienta y el comino. Tiene que ser mayor de los que se paran a orar en las calles para ser vistos. Nuestra justicia tiene que ser mayor de los que se demudan el rostro, lo demacran para saber que están ayunando. Nuestra justicia tiene que ser mayor que la de ellos. La pregunta, ¿cómo pues podemos cumplir toda la ley y tener una justicia mayor que los fariseos? ¿En dónde está la clave? No podemos pensar en cambiar la ley, no podemos pensar en que de alguna forma podemos hacer a algún lado algún mandamiento que no podamos cumplir. No podemos presentarnos delante de Dios con las manos vacías, dice la palabra. Tenemos que llevar nuestros frutos de justicia ante su presencia. Mire, le voy a decir por qué no es posible. Véase conmigo a Romanos 7. Mire lo que dice el apóstol Pablo de la ley, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es que santa, porque Dios es santo, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Si Dios, que nos dio la ley que es santa, justa y buena, ¿qué puedo yo ofrecerle a Dios a cambio de esa ley que Él nos ha dado? ¿Tengo una idea mejor yo que Dios? ¿Podré tener una ley? Mira, Señor, por aquí se me ocurrió este mandamiento que se me hace que es mejor que el tuyo y más fácil de cumplir. ¿Podremos tener en algún momento un mandamiento así? No, porque la ley de Dios es justa, buena y santa. ¿Y sabe qué más dice el Salmo 19? La ley de Jehová es perfecta. Y lo que es perfecto no necesita nada, no le falta nada ni le sobra nada. A lo perfecto no se le puede añadir, ni quitar, ni corregir, porque ya es perfecto. ¿Cómo yo puedo cumplir pues esta demanda de Jesús? Mire, ahí mismo, Romanos 7, fíjese bien lo que dice, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Si la ley de Dios es espiritual, hermano, y los seres humanos somos carnales, y dice vendidos al pecado, ¿qué quiere decir? Que de hecho vamos a pecar, que nuestra naturaleza siempre nos va a arrastrar al pecado. ¿Dónde está la respuesta para una justicia mayor a la de los fariseos? Se encuentra ahí mismo en Romanos 8. Mire, fíjese bien lo que dice, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida
en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese ¿en quién? En nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuál es la clave de cumplir toda la ley? El nuevo nacimiento, la vida espiritual que hoy tenemos en Cristo. Fíjese lo que dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo? Dándome otra ley, no, sino que a través del Espíritu yo puedo cumplir con la demanda de la ley, porque la ley de Dios es espiritual, y como ahora en Cristo tenemos vida espiritual, podemos cumplir la ley de Dios. Por eso se encuentran textos donde Dios dice, sed santos, porque yo soy santo. Se encuentra textos donde Juan dice que el cristiano es una persona que no puede pecar. ¡Ah, Chihuahua! ¿Cómo? Se encuentra textos que dicen que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué significa esto? Que si no cumplimos con toda la ley, no podremos ver a Cristo. Pero ¿qué pasa? Que ahora, hermano, por medio de Cristo, ¿sí?, por esa ley que Él puso en nosotros, que nos lleva al cumplimiento de la ley perfecta, por ese hecho que Él vino a morir por nosotros, nos libró de la maldición del pecado y de la muerte. Esa es la obra de Cristo en la vida del creyente. Irremediablemente éramos pecadores e irremediablemente íbamos a una muerte eterna, a una condenación eterna. El Espíritu de vida en Cristo, que ahora mora en nosotros, nos ha librado de esa maldición. Por eso dice la Biblia no sé si es en Filipenses, que el acta de los decretos que nos era contraria, es Colosenses, gracias hermano, fue clavada en el madero. ¿Qué quiere decir esto? Que esa ley que decía, no mientas y Arturo miente, no robes y Arturo robes, no digas falso testimonio y Arturo decía falso testimonio, no hurtes. Toda esa ley fue clavada en la cruz. Y en la muerte de Cristo nosotros morimos a la ley. Y en la resurrección de Cristo nosotros resucitamos a una novedad de vida. Dice su palabra, que ahora andamos en novedad de vida. ¿Cuál es esa novedad? Que ahora por la ley del Espíritu podemos cumplir la demanda. Yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. A lo mejor nos resignábamos a practicar ciertos pecados porque no entendíamos este principio de vida. Porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando Cristo trajo vida a nosotros a través de su Espíritu, hermano, obtuvimos una clase de vida que está por encima de lo natural. Por eso cuando usted se convirtió a Cristo, ¿y cómo le hiciste para dejar esto? ¿Y cómo le hiciste para abandonar este vicio? ¿Y cómo le hiciste para dejar la idolatría? ¿Y cómo le hiciste? No hicimos, fue Dios el que hizo a través de su Santo Espíritu, su gracia bendita siendo derramada cada día en nuestra vida. Su Santo Espíritu trabajando, redarguyendo, guiándonos a toda verdad y a toda justicia.
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese, ya no en Cristo nada más, en nosotros. Esa ley justa, santa, perfecta y recta, hoy se cumple en nosotros, o se debiera de estar cumpliendo en nosotros, en nuestro actuar diario, en nuestro caminar diario. Si Cristo no vino a abolir ninguno de los mandamientos, cuanto mucho menos podremos nosotros en algún momento decir, bueno, eso es que eso ya pasó de moda, es que eso era para el tiempo de Jesús, eso lo dio Moisés en la ley, pero ahora estamos bajo la gracia. No te preocupes de tus debilidades, no te preocupes de tus pecados. Dios te comprende, los vas a superar. Dios es un Dios de misericordia. Al final Él te va a perdonar. No, la ley dice que la paga del pecado es muerte. Y el que violare uno solo de estos mandamientos, culpable se hace de toda la ley. Lo glorioso de este mensaje es que Dios hizo esto para que la justicia, dice el versículo 4, de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Cuál es el propósito de Cristo, hermano? Con su muerte, que usted y yo podamos cumplir la ley. Por su muerte es que hoy podemos cumplir la ley. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso Pablo inicia su relato en el 8:1 diciendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cristo no vino a abrogar la ley. Nosotros no estamos aquí para romperla, para violarla, para destruirla con el cuento de que vivimos bajo la gracia. La gracia nos lleva al cumplimiento de la ley. Nadie que viva bajo la gracia de Dios puede un día decir, tú puedes vivir como quieras, Dios te ha salvado y te ha salvado para siempre. No. La gracia debe de llevar al creyente a cumplir con toda la ley de Dios. Cristo vino a cumplir la ley, y Cristo nos ha puesto en este mundo para demostrarle al mundo que los hijos de Dios pueden cumplir con toda la ley por la obra de su Santo Espíritu en nosotros. Amén. Póngase en pie.